Al concepto de socialismo podemos sintetizarlo como la búsqueda de la justicia social, que es la verdadera justicia. Y esta idea es tan antigua como lo son las formas de dominación y resistencia en las diversas sociedades humanas. Por otra parte, el socialismo como teoría científica nace con el proletariado en los albores de la Revolución Industrial, por obra de sus notables teóricos Carlos Marx y Federico Engels. Somos herederos de las luchas de los esclavos por su libertad, las luchas de los pueblos originarios por su supervivencia, las luchas de nuestros pueblos por conseguir la independencia de las coronas europeas. Las luchas de Espartaco, Cuauhtémoc, Atahualpa, Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, Guaycaipuro, Lautaro, así como las de Francisco Miranda, Toussaint Louverture, Simón Rodríguez, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Bernardo de Monteagudo, Artigas, Güemes, Bolívar y José de San Martín. Son nuestras luchas, las luchas de nuestros pueblos. Las ideas socialistas tuvieron en estas tierras un temprano desarrollo. Ya en 1837 decía Esteban Echeverría: la democracia es el régimen de la libertad fundado en las igualdades de clase. En 1846 redacta El dogma socialista. Allí escribe: no puede existir verdadera asociación sino entre iguales. La desigualdad engendra odios y pasiones que ahogan la confraternidad y relajan los vínculos sociales. Al mismo tiempo, y con el saladero, se desarrolla una burguesía terrateniente que luego se transformaría en la oligarquía ganadera que intentaría modelar al país a su imagen y semejanza, para gobernar durante 100 años. De la mano de esa oligarquía, Argentina va consolidando su ingreso a los mercados internacionales subordinada a los intereses del capital inglés. Los ferrocarriles son ingleses, el negocio de la carne y los granos es controlado por los ingleses. Los pueblos originarios, dueños ancestrales de la tierra, sufren genocidio y esclavitud. En 1857 se funda la primera Asociación Obrera Argentina, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Desde ese entonces y hasta el inicio del siglo XX ingresan al país 2 millones de inmigrantes, en su mayoría europeos. Llegarían comuneros parisinos, republicanos y anarquistas españoles, italianos antisaboyanos y gentes de otras nacionalidades que llegaban cargados de experiencia y de ideas. Pronto se sumarían al naciente proletariado argentino. En el año 1871 se produce la primera huelga en Argentina, la huelga de los lancheros del Riachuelo. El 13 de enero de 1882 se funda en Buenos Aires el club alemán Vorwärts, que llegaría a contar con 300 miembros. En 1890, los trabajadores convocados por el anarquismo y el socialismo naciente, representados en el Comité Internacional Obrero y con la asistencia de 3.000 personas, conmemoraron en la Asamblea el Día Internacional de los Trabajadores. Ese año también se constituye la primera Federación de Trabajadores de la República Argentina, y en diciembre aparece la publicación El Obrero, dirigida por Germán Abel Alemán. Su lema fue Proletarios del Mundo Unidos. Desde sus páginas se hará por primera vez un análisis científico de los sucesos políticos del país. Entre 1891 y 1894 se fundan Le Sego, primer centro socialista de inmigrantes franceses en el país, el Partido Obrero Sección Buenos Aires, el Facio del Laboratori, como sección argentina del Partido Socialista Italiano, y el Centro Socialista Universitario, que tiene a José Ingenieros y Ángel Jiménez como miembros destacados. En 1894, Juan B. Justo funda el periódico La Vanguardia. Nacen centros socialistas en Barracas, Valvanera, Córdoba, Tucumán, Tolosa y Bahía Blanca entre los primeros. En junio de 1896 se realiza el primer congreso del Partido Socialista Obrero Argentino, que aprueba los estatutos, la declaración de principios y el programa mínimo, bajo la inspiración del maestro Justo. Nace así a la política argentina el Partido Socialista. Su primer comité ejecutivo estuvo integrado por intelectuales como Juan B. Justo y José Ingenieros, y trabajadores como Adrián Patroni y Carlos Mauli. Juan B. Justo dedicó su vida no solo a la acción política o al ejercicio de la profesión médica. Primer traductor de El Capital de Karl Marx, fue periodista y escritor. Fundó una infinidad de organizaciones sociales de carácter socialista, de ayuda mutua y educativas, como la Sociedad Luz Universidad Popular, la Asociación Obrera de Socorros Mutuos o la Cooperativa El Hogar Obrero, entre otras. Si bien en 1903 el partido conseguía instalar a Agustín Reynés en el Consejo Deliberante de la ciudad de San Nicolás, fue en 1904, con la llegada de Alfredo Lorenzo Palacios al Parlamento argentino por la circunscripción de La Boca en Buenos Aires, la que marcaría un hito en la historia de nuestro partido.
Alfredo Palacios, abogado, primer diputado socialista de América, profundamente argentino, le imprimió al Partido Socialista un perfil popular y autóctono. Fue autor de la primera legislación en defensa de los derechos de la clase trabajadora, la niñez y la mujer. La jornada de 8 horas, la ley de descanso dominical, la prohibición del trabajo de los niños menores de 12 años, la reglamentación del trabajo nocturno, la ley de la silla, la ley de obligación del pago de los salarios en moneda nacional y de creación de las primeras cajas de jubilaciones, fueron algunos de los aportes de su vastísima obra legislativa. Siendo senador de la Nación en 1933, fue el primero en reivindicar en el Parlamento Nacional la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y demás del Atlántico Sur. Viajó por todo el país conociendo y denunciando las miserias y la semi-esclavitud en la que vivían y morían millones de compatriotas explotados. Fundó, junto a Manuel Ugarte, la Unión Latinoamericana. Fue maestro de juventudes, llegando a ocupar importantes cargos en la vida universitaria y política del país. En 1913 resulta electo Enrique del Valle y Berlucea, senador nacional por Buenos Aires. Se convertía así en el primer senador socialista de América. Sería desaforado 5 años después por defender públicamente a la Revolución Rusa. Desde la aparición de las ideas socialistas y anarquistas en el Río de la Plata, la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres ocupó un lugar importante en las diferentes organizaciones obreras y socialistas. En el Partido Socialista descollaron a comienzos de siglo las figuras de muchas mujeres comprometidas con la lucha revolucionaria, como Carolina Musilli, incansable luchadora tempranamente desaparecida. Fenia, Mariana y Adela Cherkov, así como Alicia Moró de Justo, ocuparían importantes lugares en la estructura partidaria, aunque nunca resultarían electas en cargos públicos. Las mujeres socialistas lucharon por la igualdad de derechos y por la superación intelectual de las clases populares. No se quedaron solo en el discurso, sino que fueron profundamente activas, fundando bibliotecas, centros educativos para obreros y obreras, luchando contra la trata de personas, participando activamente y en pie de igualdad con los hombres del socialismo. Bajo el ejemplo e inspiración de la centenaria Alicia Moró de Justo, trabajan hoy las mujeres socialistas en el siglo XXI. Así como se desarrollaban las fuerzas productivas en la Argentina, fueron creciendo las fuerzas del socialismo en el país. Sus concejales, diputados y senadores tuvieron siempre una gran dosis de honestidad, no conociéndose escándalos que los involucraran. El lema "manos limpias y uñas cortas" siempre fue práctica usual de nuestros referentes históricos. Fueron tenaces opositores de las prácticas políticas de los sectores dominantes, denunciaron los desmanes represivos durante la Semana Trágica y se plantaron frente a la dictadura de Uriburu. Nuestros legisladores denunciaron las torturas que cometía el régimen. Nuestros militantes y dirigentes se habituaron a pasar algunas temporadas en la cárcel. Mientras tanto, el Partido Socialista iba fundando centros socialistas, bibliotecas populares, cooperativas, mutuales y otras formas de organización social. El trabajo político fue siempre acompañado con una intensa tarea de promoción social. El internacionalismo fue parte importante de la agenda socialista. Los comités de solidaridad con la República Española y luego los comités de solidaridad antinazifascistas tuvieron una activa participación de los socialistas. Sin embargo, no todos fueron rosas. Los socialistas no comprendieron el fenómeno del peronismo y lo combatieron equivocadamente. También, el peronismo se ensañó particularmente contra algunos de los principales dirigentes. Los socialistas de esa época analizaron la realidad interna a la luz del conflicto bélico europeo que se libraba entre los aliados y el nazismo. Privilegiaron la condena a ciertas prácticas políticas y culturales por sobre los logros económicos y las conquistas sociales de los trabajadores, perdieron el rumbo y participaron del derrocamiento del gobierno constitucional. Esto sucedió porque, aunque existía una línea más proclive al entendimiento, los sectores más críticos del peronismo lograron imponerse y marcar el rumbo algunos años más. En 1958 la situación se tornó insostenible y en el Congreso partidario se consumó la división. El sector más liberal, dirigido por Nicolás Repetto y Américo Scioldi, adoptó el nombre de Partido Socialista Democrático, mientras que el sector más nacional, y donde militaba la mayoría de la juventud, conducido por Alfredo Palacios, Alicia Moró y Ramón Muñiz, pasaría a llamarse Partido Socialista Argentino.